Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme a grabar otro episodio de Memorándum. Uno que, como ya se dieron cuenta por el título, tiene que ver con algo interesante, algo que es de la práctica diaria, algo que nos preocupa y que nos debe ocupar, y que es la precipitación del gadolinio. Es algo que, bueno, como ustedes recuerdan seguramente, ya he platicado en 2 o 3 episodios de Memorándum sobre esto, sobre las evidencias que hay, en dónde se deposita, qué son las causas que produce y bueno, qué podemos hacer o cuáles serían los medios de contraste un poco más seguros. Pero fíjense que hoy voy a platicarles de una investigación que creo que es la primera que demuestra que lo que pensábamos sobre el depósito de gadolinio, esa liberación, acuérdense que el gadolinio tiene que ir quelado, tiene que ir con un quelante, que hay de dos grandes tipos, dependiendo las compañías que los producen, cuándo se han producido y la fórmula química. Son unos que se llaman lineales y otros que son macrocíclicos. Básicamente lineal quiere decir que el gadolinio está en un extremo de esa molécula y es básicamente como lineal. Y la otra es que son cíclicos, el gadolinio está en el centro, permite que exista agua que esté a su alrededor. De hecho, esa es la parte, acuérdense que es importantísimo esto, porque el medio de contraste, a diferencia de, por ejemplo, los medios de contraste iodados, en donde realmente lo que vemos, es decir, la atenuación que haces por el yodo, aquí nosotros no vemos el gadolinio, lo que vemos es el efecto que hace el gadolinio sobre la relajación, específicamente sobre el T1 de los tejidos, y eso es básicamente con el agua de los tejidos, que acorta el T1. Por eso vemos prácticamente todas las cosas que realzan hiperintensas, porque tienen mayor señal, porque simplemente se acortó el T1. ¿Okay? Entonces, esa es lo que pensábamos era que había una transmetilación, es decir, un cambio de ese, dependiendo de las concentraciones del gadolinio, con otro de los iones que pudiera estar en el cuerpo, como zinc, cobre, etcétera, y que eso era lo que hacía que se liberara el gadolinio y que finalmente se depositaran los tejidos, produciendo la fibrosis sistémica progresiva y otras cosas que sabemos que suceden. Bien, pues este es un estudio muy interesante en donde se van a dar cuenta que parecería, no necesariamente tiene que ser la única razón, pero al menos los autores tienen evidencia bastante fuerte, creo yo, y una hipótesis también para pensar que una molécula, ¿sí? Que el ácido oxálico que tenemos normalmente, que comemos todos los días, puede estar asociada con esa precipitación de gadolinio. Entonces creo que es información importante, interesante y bueno, espero que les guste el episodio. La resonancia magnética con contraste ha revolucionado la práctica radiológica. Cada año se administran decenas de millones de dosis de agentes basados en gadolinio. Estos contrastes se diseñan para que el metal, es decir, el gadolinio, quede encerrado en un quelante y así sea excretado con rapidez y no se precipite el gadolinio, obviamente, en el cuerpo. Pero como lo hemos hablado y he comentado en otros episodios de Memorándum, desde hace casi 2 décadas sabemos que el gadolinio no siempre abandona el organismo. A lo mejor no se queda todo lo que inyectamos, pero hay una parte que se queda. Hay autopsias, hay biopsias, hay estudios de imagen, muchos, que demuestran que hay partículas ricas en gadolinio en cerebro, en hueso, en riñón, en la piel, incluso años después de una sola administración. La gran mayoría de las veces que tenemos los problemas con gadolinio es en pacientes que tienen problema renal, en pacientes en los que se le han hecho múltiples inyecciones, múltiples estudios de resonancia magnética, con gadolinio evidentemente, y entonces, bueno, eso se asocia, entre mayor tengas número, pues obviamente mayor probabilidad tienes de eso, pero el punto es de que se ha demostrado que tanto con agentes lineales como macrocíclicos se puede presentar esto incluso después de una sola administración. ¿Okay? Entonces debe haber algo
diferente, y eso es la parte interesante de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esta situación, como les digo, es como una paradoja clínica, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes permanecen obviamente asintomáticos, no pasa absolutamente nada, pero hay un subgrupo reducido que desarrolla enfermedades y a veces es enfermedad grave. Fíjense que hoy vamos a hablar de un estudio que se publicó hace unos días apenas por investigadores de la Universidad de Nuevo México y que han descubierto que el ácido oxálico, que es una molécula que se encuentra en muchos alimentos, pero muchos, incluidos las espinacas, la mayoría de los frutos secos, nueces, berries, incluso el chocolate, puede generar nanopartículas de metal, o sea, de gadolinio, en los tejidos humanos. Y esto es porque este ácido se une con iones metálicos, específicamente con tierras raras como el gadolinio. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos, en el área de nuestra especialidad de la radiología, y la mayoría de las veces platico con ustedes pues de artículos que salen en revistas de nuestra especialidad. En ocasiones les platico de otros, muchas veces, ustedes lo saben, incluso artículos de opinión, editoriales que salen en otras revistas y que nos impactan a nuestra especialidad. Fíjense que hoy les quiero platicar de un estudio que revisé de una revista que normalmente no revisamos, creo, ¿sí? A menos que seas muy especialista, que se llama Magnetic Resonance Imaging. Esa fue una revista de las primeras que salió en resonancia magnética, yo me acuerdo. Y bueno, después se fue como especializando más hacia parte más básica, diría yo. Secuencias de pulso, cosas de relaxivity, medios de contraste, en fin, cosas más orientadas a ciencia básica, por así decirlo, más que de aplicación clínica, aunque definitivamente cada número pues se presentan uno que otro artículo clínico, pero no son de esos típicos que impactan, ¿sí? la práctica de nosotros, porque les digo, la revista está un poco más orientada a la parte básica. Pero bien, este artículo, les digo, salió hace apenas unos días, a finales de abril, y el título en español sería algo así como La precipitación de gadolinio a partir de contraste por resonancia magnética podría ser la clave fundamental de su toxicidad. Esa precipitación. Les voy a dejar, como siempre, el link del artículo para aquellos que quieran revisarlo a detalle. Creo que no está en Open Access, yo lo tuve que conseguir a través de otras vías, pero bueno, seguramente ustedes también podrán conseguirlo. Y les digo, les voy a dejar esto. Y bueno, para entender un poco de lo que vamos a hablar, pues conviene repasar algunos principios básicos de lo que es la química, digamos, de coordinación de moléculas, cómo es que se abrazan las moléculas, cómo se forman, cómo se mantienen las moléculas, electroquímicamente hablando. Y bueno, resulta que el gadolinio es lo que se conoce como un ácido, porque tiene los protones libres, es un ácido de Lewis, y esto quiere decir que de alguna manera, si es un ácido, pues por definición, acepta pares electrónicos en este caso. Los de Lewis son de pares electrónicos. Y por tanto, cualquier molécula que tenga átomos donadores, como por ejemplo oxígeno o nitrógeno, pues puede actuar como la contraparte del ácido, que es una base de Lewis, ¿ok? Y entonces puede competir por el metal. Y ahí es donde está el meollo del asunto. El quelante de un medio de contraste a base de gadolinio, digamos que típicamente abraza el gadolinio con varios enlaces coordinados. La magnitud de esta unión, qué tan fuerte es esta unión, se expresa con una constante, la constante de estabilidad, que, bueno, voy a poner un poquito de química de la que viene aquí en el artículo, es el log K del gadolinio, ¿ok? Para tener una idea, imagínense que la gadodiamina, que es el OmniScan, es un agente lineal que tiene una log K
o sea, una constante de estabilidad de 16.85. Mientras que el gadoterato, que es el dotarem, es un quelante macrocíclico, tiene una log-K de 25.3. 16.85 como 25.3. O sea, es mucho más estable el macrocíclico. Recuerden que hay de esas dos, ya lo hemos hablado aquí en otro episodio, dos grandes quelantes o variedades de quelantes para el gadolinio. Aquellos que son lineales, que como su nombre lo dice, pues es una línea en donde en un extremo es donde está inserto el gadolinio, ¿sí? Y en el otro es donde es como una molécula de hemoglobina, como eso es en donde son macrocíclicos, en donde el gadolinio está en el centro, ¿sí? Acuérdense que una de las partes interesantes, importantes de todo esto, es que debe haber en esa molécula un espacio para que entre agua. Porque recuerden que a diferencia de lo que sucede con los medios de contraste yodados, en donde lo que vemos, entre comillas, es el yodo, donde se atenúan pues los fotones, los rayos X, pero es en el yodo, nosotros no vemos el gadolinio en resonancia magnética. Nosotros lo que vemos es el efecto que hace el gadolinio sobre el T1 de los tejidos. Específicamente, lo que nosotros vemos, sabemos, es el hidrógeno, es el agua, entonces es sobre el T1 en el agua. ¿Okay? Entonces, donde lo que hace es acortar el T1, por eso aumenta la señal y típicamente nosotros vemos los efectos del medio de contraste en las secuencias dependientes de T1 y siempre los veremos como algo hiperintenso. ¿Okay? Entonces, esa es básicamente la idea, que tengamos una molécula del gadolinio, pero que le permita estar rodeado por agua. ¿Okay? Evidentemente, pues las lineales lo permiten, pero los macrocíclicos tenemos que hacer que haya espacio, por así decirlo, para el agua adentro, ¿okay? Para que pueda tener una propiedad que se llama relaxividad, ¿sí? Entre mayor esa relaxividad, es mayor el efecto que tiene de acortar el T1 y mayor la intensidad de la señal que produce, ¿okay? Así que, viendo estos dos, un lineal y un macrocíclico, el Omniscan dotarem, pues concluimos también que la mera fortaleza, digamos, termodinámica, porque es una constante de disociación, no basta para garantizar seguridad en vivo, porque en el entorno biológico, lo que nosotros, ya que lo vemos en la parte biológica, las bases de Lewis, hay bases de Lewis que compiten, en los que nosotros tenemos en nuestro medio metabólico posibles, hay otros quelantes también. Hay variaciones en pH que evidentemente cambian, ¿sí?, esta constante de disociación. Y entre esas bases, ¿sí?, acuérdense que este es un ácido, el gadolinio, las bases, destaca el ácido oxálico, que normalmente está presente en el plasma. Sí, ya les dije que bueno, lo consumimos en alimentos normales que comemos, nueces, berries, frutos secos, todas las hojas verdes para fines prácticos tienen eso, la vitamina C. Está presente en el plasma, como les decía, a una concentración que varía bastante, desde 0.7 hasta 3.9 micromoles, o sea, es bastante. Y eso es lo normal, pero alcanza valores que son muy superiores y, por ejemplo, tenemos pues una hiperoxaluria o problemas con el ácido oxálico, dietas ricas, como les digo, en hojas verdes, megadosis de vitamina C, en fin. O sea, todo eso finalmente aumenta la concentración de ácido oxálico que nosotros tenemos en el plasma. Otra cosa que viene en el artículo interesante es que dice que desde el siglo XIX se sabe que este ácido oxálico pues precipita con las tierras raras. Y se acuerdan seguramente en la tabla periódica, el gadolinio es una tierra rara. ¿Okay? Entonces precipita con gadolinio. Entonces los investigadores de la Universidad de Nuevo México partieron de esta observación para plantear que la retención de gadolinio podría comenzar por no por una transmetilación, ¿sí? O sea, que era lo que normalmente pensábamos, que teníamos como una competencia de acuerdo a la concentración, por así decirlo. Imagínense que tengo gadolinio y que tengo muchas
átomos de zinc o de cobre que estén alrededor y que como también tienen dos valencias positivas y también pueden unirse a la misma molécula, la que está unida, o al mismo quelante, el que está unido al gadolinio, entonces el gadolinio se desplaza, queda libre, se precipita y el quelante pues toma zinc o toma cobre, en fin, ¿no? Entonces, aquí la idea es de que esta precipitación no sería por transmetilación, que es lo que les digo, este simple intercambio pues iónico entre zinc y cobre, que son los endógenos que tenemos nosotros, sino que sea por precipitación, ¿sí?, del oxalato de gadolinio. De ahí es el título. Cuando nosotros vemos el título así original, como que no te llama la atención, porque pues sí se precipita, pero no es, o sea, químicamente no es lo mismo transmetilación que precipitación. Entonces, aquí lo que ellos suponen, lo que ellos hicieron, es que se precipita en, como les digo, en oxalato de gadolinio. Y se precipita dentro de los compartimientos ácidos de la célula, especialmente los lisosomas, que como sabemos son muy ácidos, ahí es donde se disuelven, por eso su nombre, muchos detritos y mucha de la parte que proteínas y demás de desecho pues de las células. Entonces su hipótesis fue la siguiente: si el ácido oxálico desplaza, aunque fuera parcialmente, al quelante, pues el metal queda libre para formar un sólido que sea insoluble, y este sólido pues actúa como una nanosemilla, le ponen ahí en el artículo, inflamatoria, y también una respuesta inflamatoria de que hace el cuerpo algo extraño, y la parte fibrótica o profibrótica que sabemos que hace en la fibrosis sistémica progresiva. Y entonces, para poner a prueba la hipótesis, compararon los dos contrastes que les comenté, el Omniscan y el Dotarem, en condiciones que imitaban el pH lisosomal. Esto es una cosa bien, pero también es una de las limitaciones que vamos a ver más al rato. El pH del lisosoma está entre 1.3 y 4.4, es bastante ácido. Mezclaron las soluciones de los dos contrastes a 166 milimoles, esto lo estoy leyendo en mis notas. Lo mezclaron con el oxalato a diferentes concentraciones que iban desde 33 hasta 333 milimoles. Fueron haciendo varias diluciones, creo que 10 o 12. Y luego los monitorizaron con la precipitación. La precipitación, como se hace en un líquido, pues es viendo la turbidez y la checaron a 605 nanómetros. Y al menos lo que viene ahí, y como lo describen, el comportamiento del Omniscan fue de alguna manera impresionante. Apareció un precipitado blanco al instante, tan rápido, describen ellos, que resultó imposible medir la cinética con la espectrofotometría. O sea, inmediatamente se precipitó, se hizo esto. Cuando se hizo la microscopía electrónica de barrido, reveló que había cristales que eran menores de 10 micras, que eran idénticos al oxalato de gadolinio sintético, o sea, el que tú haces o que puedes hacer en el laboratorio y que pues dio origen a toda esta hipótesis ahí. Y bueno, confirmó la composición química del oxalato de gadolinio. Hicieron un análisis térmico que reforzó la conclusión, reforzó que se perdían 8 moléculas de agua por debajo de 140 grados centígrados y que había un patrón de descomposición característico de un decahidrato clásico, ¿sí? O sea, esas son de la molécula 10 veces hidratada con moléculas de 10 moléculas de agua, pues. El Dotarem, por otro lado, fue más estable y de hecho presentó dos fases. La primera fase, que es lo que ellos llamaron el delay time delay, era algo así como silencioso, como que no pasaba nada. Obviamente no estaba habiendo ruido, pero bueno, no sucedió nada en el espectro. Y reflejaba teóricamente la asociación lenta del oxalato al centro metálico, y luego se empezó a ver lentamente la formación de ese precipitado. Y cuando también, como les dije, hicieron cambios en la temperatura, pues resulta que a 25 grados centígrados, con la dosis máxima de oxalato, que fue de 333 milimoles, el time delay fue de 360 segundos. Y nada más para que vean, la constante de precipitación fue de 2.8. ¿Ok?
Cuando ellos subieron la temperatura a 37 grados, el time delay cayó a 250 segundos, o sea, cayó 100 segundos. O sea, a 37 fue más rápido, ¿ok? La precipitación, ¿sí? El que se fuera visible el precipitado. Y la constante subió casi 6 veces, ¿ok? Entonces se precipitó mucho más rápido. Pero lo más revelador fue que después añadieron albúmina sérica, al 8.3% por volumen, y la velocidad de precipitación se multiplicó por 6 veces. Y el tiempo de delay, de tardanza, se redujo otros 100 segundos. Y esto demostró evidentemente que había pues un efecto catalizador de las proteínas, en este caso obviamente pues de la albúmina. Lo que resultó, así como les platiqué del Omniscan, el sólido, porque finalmente es un sólido, ese precipitado resultante del Dotarem no fue de un decahidrato, sino que fue de un octahidrato, ¿okay? Que en este caso, pues un octa, ¿sí? Tridimensionalmente está como más ordenado y tiene mejor solvatación, le llaman ellos, que es, o así lo puedo traducir, que es como la cantidad de solvente o de agua que puede tener alrededor de ese átomo, que es lo que yo les decía para la relaxividad. Entonces, esto señala que hay como una cinética, digamos, lenta, ¿no? Digamos que permite ese empaquetamiento diferente de las moléculas de agua. Bueno, pues obviamente que los hallazgos in vitro se correlacionaron también con la patología. Y lo que observaron fue que eso era lo que hallaban tanto en modelos animales como en humanos, en lo que está descrito, ya que se han identificado nanopartículas de oxalato de gadolinio en los endosomas y en los lisosomas de la piel, de riñón, de cerebro, incluso cuando administraron cualquiera de los medios de contraste comerciales, o sea, no nada más los lineales o los macrocíclicos. Siempre encontraron, no siempre, encontraron eso cuando había la precipitación, encontraron el oxalato de gadolinio. De hecho, ahí vienen unas referencias de estudios murinos en donde han descrito que hay edema también de las mitocondrias, se desorganizan y se pierden las crestas, hay lisis del epitelio tubular, y en humanos la microscopía electrónica confirma la presencia de estos cristales intralisosomales. Y cuando le hicieron inmunohistoquímica demuestra la activación de los fibroblastos derivados de la médula ósea. ¿Okay? Entonces juntaron como toda la cadena, ¿no? De hecho, hay un artículo que viene ahí en la referencia que mostró que el gadolinio, por ejemplo, en cerebros de pediátricos, hasta 809 días después de una sola dosis del agente macrocíclico. Y esto señala que la estabilidad formal del quelante, lo que es en química en el laboratorio, no garantiza la ausencia de depósito a largo plazo. ¿Okay? Entonces, nada más para tenerlo en consideración. Y claro que si tú ves esto, así como te lo platico, pues sería como muy tentador descartar, eliminar los medios de contraste lineales y, digamos, refugiarnos o utilizar básicamente solo los macrocíclicos, pero la realidad resulta que es, digamos, un poco más compleja. Primero porque ningún agente de contraste está exento de retención. Lo hicieron con todos. Aquí están demostrando estos dos. Segundo porque pues el eje central no parece ser la parte termodinámica de la molécula exclusivamente, sino puede ser o parece ser mucho más de ese medio, ese milieu metabólico, ese ambiente metabólico que tiene cada paciente. El oxalato plasmático varía casi un orden de magnitud, como les puse ahí, entre los individuos sanos, y puede aumentar dramáticamente cuando hay hiperoxaluria primaria, en enteropatías con mala absorción de grasas, enfermedad renal crónica, consumo excesivo de vitamina C. Así que el riesgo de precipitación no depende solo del fármaco, sino de la interacción, como podríamos suponer, del contraste, obviamente de la concentración de oxalato, que es el dato nuevo, al menos muy nuevo para mí, y obviamente pues la velocidad o el aclaramiento renal que tengamos, ¿no? De hecho, la fibrosis sistémica nefrogénica,
¿sí? Que sabemos que existe, que está bien descrita, pues está descrita incluso en pacientes en los que han recibido solo una dosis de 0.1 milimol por kilo de gadolinio, que es básicamente la dosis normal, ¿sí? No tuvieron que hacerse, como les comenté en algún episodio previo, 19, 20 resonancias con gadolinio para que tuvieran la precipitación con una sola. Y esto es, dice el doctor Wagner, el autor principal del artículo, dice, esto refuerza la hipótesis de que podría existir como un amplificador metabólico. Hay algo que tienen que tener los pacientes de alguna manera, porque unos pacientes sí y otros no. ¿Ok? Entonces debe haber algo, y ese algo podría ser esto. ¿Ok? Entonces, la pregunta que sigue, pues es qué implicaciones prácticas se desprenden de estos hallazgos para nosotros. Pues bueno, primero, pues yo creo que lo que sabemos, ¿no? Siempre hay que evaluar la indicación del contraste, y sobre todo en pacientes que tienen un filtrado glomerular que esté, digamos, como está bien establecido, por debajo de los 45 mililitros por minuto. Y bueno, si es imprescindible, pues también se prefieren, como lo hacemos ahorita y como va a haber algunas reglas que yo les voy a poner más al rato, pues preferir agentes macrocíclicos que tengan, o que sabemos que tienen más estabilidad, sabiendo obviamente que no eliminan el riesgo, pero que lo reducen. En segundo lugar es identificar cuáles serían las situaciones de hiperoxalemia transitoria o crónica, ¿sí? Si sabemos que un paciente tiene hiperoxaluria primaria, o si pudiéramos preguntar nutrición con exceso de hojas verdes crudas, espinacas como Popeye, suplementos de ácido ascórbico que sean superiores a 2 gramos diarios, pues puede ser interesante pensar en suspender esas fuentes antes de un estudio de resonancia contrastada y que esto pudiera disminuir la carga de oxalato que estuviera disponible para precipitar. O sea, la otra es pues asegurar lo que sabemos, lo que ya hacemos incluso con los contrastes yodados, una hidratación adecuada, una diuresis forzada, claro, siempre que pueda el estadio cardiopulmonar, cardiorrenal del paciente. Y esto pues obviamente con el fin de acelerar la eliminación renal de todo este complejo, ¿sí? Quelante con el gadolinio, que mientras esté intacto y no se haya disociado. Entonces eso, entre más lo podamos eliminar rápidamente, pues sería mucho mejor. Fíjense que viene ahí en la discusión que pues ya este trabajo y lo que han ido encontrando, pues ha impulsado un registro internacional que recolecta sangre, orina, uñas, cabello de pacientes que han sido expuestos a medios de contraste con gadolinio para correlacionar la carga que han tenido de gadolinio, la carga corporal de gadolinio, con síntomas a largo plazo y eventualmente, pues ahora, con la metabolómica del oxalato. La meta que tienen es doble, al menos como lo mencionan, que es uno, pues si pudiéramos identificar biomarcadores de riesgo, y cuáles son esos pacientes que tienen ¿por qué no todos los pacientes lo presentan? Hay unos que sí, aunque sea con una sola dosis, entonces debe haber algún biomarcador de riesgo. Y entonces, con base en esto, pues diseñar intervenciones que sean personalizadas. Medicina personalizada, radiología personalizada. Y paralelamente, pues, y creo que eso ya lo sabemos desde hace tiempo, pues hay varios grupos que están buscando ligandos que sean más robustos frente a estas bases de Lewis endógenas. Otros investigadores pues están explorando imágenes en donde pues se pueda prescindir de gadolinio, incluso ya lo hemos comentado aquí con la inteligencia artificial. Podemos potenciar contrastes intrínsecos, que de hecho se hace como por ejemplo el time of flight, phase contrast y otras secuencias, el spin label que hacemos para aquellas estructuras específicamente vasculares, me quedé pensando, en donde necesitas medio de contraste, pues lo puedas hacer sin medio de contraste, simplemente con los contrastes endógenos que tenemos. Podemos recurrir a elementos que sean menos reactivos, como el manganesio. Y ahorita les platico, pero sí, definitivamente, yo me acuerdo cuando estuve haciendo el fellow,
lo del doctorado, pues estuve trabajando con el manganese DPDP y después se abandonó, por el gadolino y por otras cosas, también con las partículas de hierro superparamagnético, que seguramente también les he platicado en alguna ocasión, y que también se abandonaron porque al mismo tiempo se creció con otras tecnologías como la tomografía computada, la parte arterial, éramos mucho más rápidos, multidetectores, en fin. Entonces esos de contrastes más específicos, el manganese DPDP era mucho, por ejemplo, para páncreas también, el de hierro pues era para el sistema reticular endotelial, para hígado y demás. Entonces, bueno, hay por ejemplo contrastes basados en hiperpolarización de gases, que bueno, se ha utilizado también para pulmón, por ejemplo, para embolia pulmonar. Entonces están buscando mecanismos alternos a esto, ¿no? Bueno, ya para terminar, pues como siempre yo creo que debemos de mencionar también las limitaciones del estudio y bueno, pues obviamente que lo que debemos de saber pues y decir a nuestros colegas pacientes es toda precipitación in vitro. Para empezar, empleó concentraciones de oxalato que son muy superiores a las fisiológicas, aunque de alguna manera podrían existir en un momento determinado. Lo que les decía hace ratito, un pH extremadamente ácido, porque aunque estos valores imitan a los que están en el lisosoma, pues no reflejan la totalidad del organismo. Nosotros no tenemos un pH de 1.4 o de 3 en la sangre, es la que tenemos donde inyectan el contraste, ¿no? Obviamente entonces esto no refleja la totalidad del organismo, o sea, es digamos que extrapolar. Y esa extrapolación cuantitativa, sobre todo de la cinética que se observó en el tubo de ensayo, la complejidad en todos los aspectos, digamos, del tejido humano, pues es obviamente muy, muy especulativa, pero bueno, finalmente así es como se hace mucho de la ciencia, ¿no? Y quizá el hallazgo de que la albúmina acelera la reacción sugiere que el entorno proteico in vivo podría de hecho favorecer la precipitación. O sea, en otras palabras, estos experimentos quizá no están sobreestimando el riesgo, sino a lo mejor lo están subestimando para microambientes que estén densamente proteicos, que pueden ser en algunos casos también de nosotros en nuestro metabolismo, en nuestro organismo. Con todo, yo creo que el mensaje para la práctica radiológica es muy claro, ¿sí? Primero, tenemos que reconocer que la seguridad de los medios de contraste basados en gadolinio no depende solo de la elección lineal versus macrocíclico, sino también del contexto metabólico de cada paciente. Segundo, que probablemente podríamos incorporar la evaluación de factores oxalato dependientes y de función renal dentro del consentimiento informado y planificar el estudio de acuerdo a eso. ¿Okay? Decirle, ¿sabe qué? Suspenda esto, ¿ok? Y nos vemos un día después o 2 días después. Tercero, hay que participar en los lugares donde existan en estos esfuerzos de vigilancia post-comercialización y contribuir con muestras biológicas. Les digo, no es común, pero aquí en México, de hecho, se hizo una vez, existió un programa académico, pero en Estados Unidos, como les digo, se está haciendo, en Europa se está haciendo, entonces a lo mejor podríamos, si existe la posibilidad y a las compañías les interesa, pues participar en eso. Y finalmente, bueno, yo creo que hay que sostener una comunicación transparente con los pacientes, explicar que si bien los beneficios diagnósticos del gadolinio superan con creces los riesgos en la mayoría de los casos, pues bueno, la ciencia está avanzando y estamos aprendiendo más y esto nos obliga a refinar continuamente nuestras decisiones. Y bueno, fíjense que antes de cerrar el episodio, y esto sí ya viene fuera de lo que está en el artículo, les quiero compartir algunos datos que busqué con respecto a este tema. Y pues lo primero es que hay, digamos, unas actualizaciones normativas clave. Vamos por ejemplo, la FDA en Estados Unidos. Desde diciembre del 2017, la FDA exige que en todos los insertos, el papelito que viene dentro de cada gadolinio, de cada frasco, pues, de cada cajita que le llaman Medication Guide, la guía de medicación, venga un aviso de que todos los medios de contraste basados en gadolinio
advierte, puede tener una retención tisular de gadolinio y recomienda pues a los médicos que discutan el balance, el riesgo-beneficio pues con cada paciente. ¿Okay? Después la EMA, que es la contraparte, digamos, europea de la FDA, fíjense que esta fue más drástica, seguramente lo saben ustedes y creo que ya lo había comentado en otro episodio, porque restringió el uso de agentes lineales en el 2018. Punto. No hay solo para aplicaciones intraarticulares se pueden utilizar o solo en el caso muy particular, y voy a decir el nombre de Primovis, que es un agente lineal, pero es espato específico, ¿okay? En donde como la excreción es a nivel hepático, y esa es la función, pues obviamente no parece, o sea, no está contraindicado, pues es el único lineal que está aprobado, pues, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque, como lo he platicado en otros episodios, pues hay evidencia del depósito cerebral y sistémico y los macrocíclicos permanecen autorizados por la europea, por la EMA, pero con vigilancia. Y por último, también les he comentado de esta sociedad, la Sociedad Urológica de Radiología Europea, pues, que en conjunto con la parte de consorcio médicos de allá, hubo unas recomendaciones nuevas del 24 y 25, ¿okay? Que estas son recomendaciones europeas que ponen el foco en 3 frentes. Y eso se presentó ahora en el Congreso de Viena, y ahorita les digo por qué. Porque la primera fue pues, la seguridad del paciente, la segunda es costo-efectividad global de la resonancia magnética, y tercero fue el impacto medioambiental. Recuerden que el Congreso, todo el de Viena, estuvo basado alrededor del ambiente, del impacto medioambiental, sobre todo en el caso que estamos hablando, no nada más del consumo de energía y demás, sino el caso de los drenajes hospitalarios que están cargados con gadolinio, que ya he platicado ahorita, voy a extender un poquito más también en otro episodio de Memorando. Como les decía, sí, pues también se están trabajando nuevos agentes de contraste en alternativas emergentes. Hay uno nuevo que es el ligado piclenol, que se llama Elusirem, que es un macrocíclico que tiene alta relaxividad, o sea, vamos a necesitar menos dosis para conseguir el mismo efecto. Se aprobó en 2023 por la FDA y también por la EMA. Y dentro de lo que viene ahí en la presentación, pues es que van a incluir un plan de gestión de riesgo, de seguimiento a esta compañía para ver si existe retención de gadolinio. Todavía no hay datos concluyentes, pero bueno, es muy reciente. Lo otro, pues es lo que ya les platicaba del manganese DPDP, del ferromoxitol, que pues digamos que resurgen como contraste sin gadolinio para, pues que tienen las poblaciones que tienen un filtrado glomerular muy bajo o para situaciones muy específicas, ¿no? Y bueno, pues esto también, como se abandonó de alguna manera, pues tiene que retomarse todo esto de la seguridad, la disponibilidad y demás. Y la otra, como les decía, como alternativa, pues son todas estas técnicas sin contraste, ¿sí? Son secuencias como el arterial spin labeling, el T1 mapping, por ejemplo, para corazón, el black blood, o sea, la sangre negra, que también todo eso ha ido ganando precisión, ha ido ganando más información, manera en que podemos utilizar esa información con estas secuencias, y que podrían mencionarse como una parte de una estrategia de minimización en pacientes de alto riesgo, en que podríamos obtener la misma información de una manera alternativa. Y bueno, como les decía, que otro aspecto muy importante, que ya hemos hablado en otros episodios de Memorándum, es el medio ambiente y la salud pública. Porque hay estudios de vigilancia ambiental, como ya les platiqué, que demuestran concentraciones crecientes de gadolinio antropogénico, es decir, generado por el hombre, nosotros, en ríos europeos, en ríos estadounidenses, en los lagos que están ahí en Chicago. Acuérdense que ya les platiqué de eso. Y todo esto es como un trazador de aguas residuales hospitalarias. De hecho, ahora en Viena, una de las compañías, que no diré nombres porque no visité todas, entonces no quiero que tenga algún sesgo, pero presentaron un equipo para filtrado de gadolinio de los sanitarios, ¿okay?
donde orinan los pacientes inmediatamente después del estudio, que definitivamente es cuando tienen mayor carga de gadolinio, ¿ok? Lo seguirán excretando durante 24 horas, probablemente, la gran mayoría, el 90 y tantos % de eso se excreta, pero el pico máximo por la dinámica pues es en la primera hora, segunda, 2 horas después de la inyección. Y bueno, como les comentaba en las guías del European Society of Urologic Radiology, el de SUR, las guías 10 dedican un apartado a este tema, ¿sí? Acuérdense, aparte de lo que era la seguridad del paciente y la parte de factibilidad y de precio, pues. Y obviamente ellos proponen filtrar todos estos efluentes, todos estos drenajes cuando sea factible. Y bueno, solo por información, ¿cuáles serían, si nos interesara, cuáles serían las herramientas para detectar o para seguir el gadolinio? Bueno, pues esto está un poco difícil el nombre, pero es espectrometría de masas con plasma acoplado por inducción. Ya no les digo las siglas en inglés, ICP-MS. Es el estándar de oro para cuantificar gadolinio en tejidos y en líquidos. ¿Okay? Es como normalmente se cuantifica en los laboratorios. Pero nosotros hacemos las secuencias de T1, por ejemplo, en cerebro, ¿sí? En alto campo, 1,5, sobre todo en 3 también lo puedes hacer. Y esto puede sugerir depósitos en los núcleos basales, ¿okay? Por hiperintensidad en los núcleos basales. Ya he platicado de eso con ustedes. Obviamente no son diagnósticas por sí solas, porque no estamos comprobando que sea, estamos suponiendo que es. Y esto, bueno, conviene aclararlo mucho para no sobreinterpretar clínicamente en algunas cosas. Pues, ¿cuáles podrían ser algunos mensajes prácticos adicionales? Bueno, yo no sé si incluir en los protocolos pre-resonancia magnética una especie como de screening rápido de ingesta de vitamina C de más de 2 gramos al día o de dietas que fueran hiperoxalúricas como las que hemos platicado. Otra cosa interesante, porque también alguien lo ha mencionado y dicho, bueno, ¿por qué no hacemos una hemodiálisis? Bueno, la hemodiálisis, primero es bastante complejo porque lo hagamos en todos los pacientes, pero aún en aquellos pacientes que se hace, tenemos como entre internistas, nefrólogos, radiólogos ahí, tenemos como una mala interpretación de que se elimina todo, ¿no? La verdad es de que solo se elimina como el 65% del gadolinio libre por sesión, pero esto no es una profilaxis universal y tampoco revierte el oxalato que ya está precipitado. Entonces, no porque te hagas más hemodiálisis, quiere decir que si ya te precipitaste se va a limpiar. ¿Okay? Otra cosa que yo creo que podría ser útil es que documentemos claramente en el informe radiológico el tipo y la dosis exacta de media de contraste que nosotros utilizamos en cada paciente. Bien, pues tal vez la enseñanza definitiva de alguna manera aquí sea un poco metodológica, diría yo. Porque la química de coordinación obviamente nos recuerda que las moléculas estables, entre comillas, pues lo son solo dentro de un marco de referencia. Porque si cambiamos el pH, si añadimos una base de Lewis inesperada, algo como lo que estamos viendo, o incrementamos, por ejemplo, la temperatura, pues puede alterar por completo la ecuación termodinámica, ¿no? Y bueno, el cuerpo humano, con su gradiente de pH, su proteómica y proteoma todo heterogéneo, su variabilidad metabólica, pues evidentemente constituye un entorno que rara vez sigue las reglas homogéneas de un laboratorio. Nuestro reto como radiólogos, creo yo, es pues mantenernos al día en estos conocimientos, adaptar protocolos y sobre todo saber cuándo un contraste es imprescindible y cuando una alternativa sin gadolinio, en este caso en particular que estamos hablando, pues ofrece información suficiente. Pues para cerrar este episodio, conviene recordar que la innovación diagnóstica siempre ha caminado de la mano de la seguridad. Entender cómo un metabolito cotidiano, como el ácido oxálico, puede transformar un aliado diagnóstico en nanopartículas potencialmente tóxicas, pues nos invita a reevaluar la personalización de la radiología. La evidencia disponible obviamente no exige abandonar el gadolinio, pero sí perfeccionar, o diría yo, optimizar su uso.
Con prudencia, vigilancia y ciencia de calidad, podremos seguir explorando el interior del cuerpo con la misma claridad de imagen y con un margen de riesgo cada vez más estrecho. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima. Bien, pues ustedes que se quedaron conmigo en el canal, muchísimas gracias. Espero sus comentarios, como siempre. Y bueno, si les pareció interesante, por favor, compártanlo también con colegas, radiólogos y con los que normalmente nos mandan pacientes para la utilización de gadolinio, que tenemos que ser mucho más conscientes en la misma. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos en la próxima.